¿Qué tal, chicos? Estamos en este tema 2, un recorrido por la historia de la química. Espero que esta historia, si bien es breve, nos deje un poquito el antecedente de cómo es que la química ha ido desarrollándose a lo largo de la historia. La historia de la química no fue de hoy, no fue de ayer. La historia de la química data de allá por los años de 1.900.000 antes de Cristo, cuando se descubre el fuego. Este fuego, para el año 10.000 antes de Cristo, empieza a verse los primeros trabajos de cerámica, de alfarería y de vidrio, y para el año 8.000 pues empiezan a aparecer las primeras evidencias de vino y de cerveza, cuando nuestros ancestros pues empiezan a experimentar los diferentes procesos que estaban relacionados a estos descubrimientos. Para el año 6000 a.C. se encuentran los primeros trabajos de metalurgia en frío en la zona de la India, y con esto también empieza a surgir la alquimia en la zona de Egipto y de China. Para el año 2000, los chinos descubrieron la atracción magnética, que les ha ido permitiendo entender diferentes fenómenos, y para el año 1000 a.C. comienza toda la metalurgia en Grecia e incluso en Sudamérica, y esto pues desencadenado propiamente por los movimientos de los nómadas a través de los territorios del mundo, ¿no? En el año 300 a 100 a.C. comienzan ya algunos personajes muy reconocidos de la historia a interpretar la materia, ¿no? Y lo interpretaban con los 4 elementos de Aristóteles. Aristóteles fue una gran persona de aquellos tiempos que nos decía que toda la materia eran 4 elementos nada más: fuego, aire, agua y tierra. Este primer intento, pues bueno, dio la pauta para poder entender un sinfín de fenómenos. Sin embargo, pues ahí no era el todo de la historia, sino que se siguieron haciendo estudios, y para el año 100 después de Cristo, Lucrecio empieza a escribir un libro donde explica el concepto de átomo. Si bien era un concepto muy limitado, pues nos marca un gran parteaguas en la historia, porque a partir de eso, pues otros científicos empiezan a estudiar estos fenómenos, estas cosas entendibles para muchos de ellos. Y pues bueno, en 1100, Boyle, que es un gran químico, escribe su primer libro, donde nos hablan pues de sus descubrimientos. En 1520, Paracelso fue el que inició la iatroquímica, es decir, el uso de la medicina sintética para curar enfermedades. En el año 1535 se siguen descubriendo la metalurgia ya en Mesoamérica, y en 1650 se inventa un método para purificar la plata en la zona del Perú. Boyle para 1670 produce el hidrógeno mediante una reacción de metales con ácido, y en 1707 Fahrenheit construye el termómetro de alcohol. En 1748 se descubre el platino en Sudamérica, y para 1756 se introducen las matemáticas en la química. Y esto fue tan importante porque de aquí se empiezan a desplegar estudios más cuantitativos y no solo cualitativos de los fenómenos que nos rodeaban. Para 1787, Lavoisier con Mervaux empieza a implementar un método de nomenclatura para poder nombrar todos estos compuestos de nuestro entorno, y este mismo personaje, Lavoisier, crea el primer tratado de química, que esto es lo que va a dar pauta a la química moderna, ¿no? En el año 1789. Continuando con la historia, para 1796 se da la primera cátedra de química en América, que fue en el Palacio de Minería, aquí en México. En 1803 se descubre el vanadio en América, y para 1832 Wöhler sintetiza la urea a partir de compuestos inorgánicos. Y con esto hay un derrumbe de la teoría vital y división de la química en orgánica y en inorgánica, que son las dos ramas que vimos en el video anterior. Para 1869, Mendeleev publica la tabla de los elementos, y donde los empieza a clasificar con diferentes características que vamos a ver en videos posteriores. Para 1897, Thomson presenta el primer modelo atómico y se descubre el electrón. Recordemos que este modelo de Thomson es conocido como el budín con pasas, que todas estas teorías también se van a abordar en videos posteriores, pero es importante ver cómo a partir de esta primera propuesta de Thomson, otros tantos científicos como Rutherford, Bohr, empiezan a estudiar ese primer concepto de Thomson, y Rutherford entonces para 1900
crea el concepto de núcleo atómico. En 1908-1910, Bohr establece que hay niveles dentro del átomo y para 1915 se logra determinar la masa y la carga del electrón. Para 1920 se dieron cuenta que pues no era todo lo que había en este átomo y entonces descubren el protón y el neutrón, las otras moléculas, las otras partículas subatómicas que conforman al átomo, ¿sí? Para 1924, Watson y Crick descubren o proponen la estructura del ADN y en 1930 a 1939 es un hecho pues muy importante también dentro de la química porque Marie Curie descubre el radio junto con Hahn, que empiezan a descubrir la fusión nuclear, su esposo, y pues vemos, fue la primera mujer que pues empezó a aparecer, ¿no?, en estos hechos tan relevantes y que en aquellos tiempos pues no se les reconocía como tanto, ¿no?, la importancia. Es muy padre la historia de Marie Curie y pues bueno, los invito a leerla, ¿no? En 1945, a través de las guerras, pues empieza a estallar la primera bomba atómica, que pues aquí fue el auge de la química nuclear, ¿no? Donde se empieza, ya había estudios, se crea la bomba, pero ahora se empiezan a estudiar las consecuencias de haber explotado esta bomba, ¿no? Se van a recordar a través de la historia todos los desastres que se dieron en estos lugares, las malformaciones, todos los problemas de salud que tuvieron las personas en esta zona, donde la radiación pues ha permanecido por años, ¿no? Para 1954 se aprobó la bomba de hidrógeno, otros estudios ahí que se fueron trabajando, y para 1970 se comienzan a estudiar los clorofluorocarbonados que dañan la capa de ozono. Estos primeros estudios pues les costó a Mario Molina, un gran científico mexicano, le costó ganarse el Premio Nobel de Química, ¿sí? Desgraciadamente, nuestro gran científico fallece el año pasado, pero bueno, nos ha dejado un gran legado acerca de la química. Y si bien la historia de esta línea del tiempo va a llegar hasta aquí, los invito a seguir estudiando. ¿Por qué? Porque la química pues no ha parado, la química sigue en constante transformación, sigue en constantes estudios de diferentes procesos y que pues bueno, esto es la historia inicial de la química, pero los invito a ver cuáles son los alcances que han tenido y esperemos ir abordando cápsulas de más avances a través de nuestros próximos videos. Espero que esta historia les sirva y nos vemos en el próximo tema. Hasta luego.